Hola, bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Muchas gracias por estar con nosotros ahí en su hogar, en la cárcel, en el hospital, en cualquier lugar donde quiera que usted se encuentre. Muchas gracias por estar al pendiente de nuestra programación. Bueno, pues en este día tenemos un programa igual especial que todos los días que estamos con ustedes, pero el día de hoy en particular vamos a hablar acerca de una festividad que viene el próximo miércoles, que viene siendo el 15 y algunos otros lo celebran el 16, que es el día de la recordación del Holocausto. Para hablar de este tema en esta mañana, de igual manera tengo invitada a mi amiga Nori. Nori, bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este día, a esta hora. Muchísimas gracias. Así es, pues tenemos una información muy completa. Bueno, tratamos de tener lo más completo que se ha podido para poder presentarles a ustedes. Mucha gente en estos tiempos se ha preguntado cómo fue que pasó esta tragedia tan grande a una tercera parte de judíos. ¿Cómo fue que hubo tanto maltrato, tanta violencia, tanta terror en el trato que se les dieron a estos hermanos judíos? Estaba leyendo, estudiando, buscando qué poder presentarles, darles la mejor información posible a todos allí en sus casitas. Y aquí escribí algo y dice: muchas personas se preguntan por qué Dios no impidió el holocausto judío. Y la respuesta es de que muchos de los que hacen estas preguntas sufrieron una terrible pérdida y no solo buscan respuestas, sino que también están buscando consuelo. Todas las personas que están atravesando por situaciones difíciles y más como ellos estuvieron viviendo, pues todos buscan una respuesta, pero también buscan consuelo, buscan cómo sacar de su corazón esas heridas tan grandes que aunque muchos de estos sobrevivientes ya no están con nosotros, pues quedaron sus familias, sus hijos, sus nietos, y es un dolor que es una cicatriz tan grande que todavía se lleva con ellos, porque como tenemos en conocimiento, pues es un pueblo que ha sufrido año tras año y tras año, es un pueblo que ha sido perseguido, que no ha dejado de ser ofendido, que no ha dejado de ser abusado, que no ha dejado de ser criticado, que no ha dejado de ser queriéndose destruir por muchos países, por muchas naciones que lo quieren desaparecer incluso, y como todos en las noticias vemos, pues ha habido declaraciones fuertes. El último video de la amenaza de Anonymous que hizo que ellos quieren atacarlos en cuestión tecnológica, en cuestión del internet y todas sus vías de comunicación. Pues nosotros sabemos quién es el Dios de Israel, nosotros sabemos quién es el Dios nuestro, que es el mismo, y nosotros sabemos que el Señor está guardándolos y protegiéndolos también. Y vamos a volver con esta secuencia de lo que estamos comunicando. Aquí también habla, dice: hombres y mujeres de fe se han preguntado por qué Dios permite la maldad. El profeta Habacuc le preguntó a Dios: ¿por qué me haces ver tantas injusticias y tú aceptas el espectáculo de la opresión? Todo esto lo podemos leer ahí en el libro de Habacuc, para que tomen nota, por favor. Habacuc 1, versículo 3. Dios detesta tanto la maldad como el sufrimiento que ésta provoca. Esto también lo podemos leer en el libro de Proverbios, capítulo 6, del versículo 16 al versículo 19. La Biblia dice que en los días de Noé se sintió herido el corazón de Dios al ver que la tierra se había llenado de violencia. Fíjense, al ver que la tierra se había llenado de violencia, no es de que Dios haya llenado de violencia nada, sino que el mismo hombre, nosotros hacemos un abuso del libre albedrío que Dios nos ha otorgado como regalo. Y pues aquí también esto lo podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 5, versículos 5 y 6. Así que no cabe duda de que las atrocidades del holocausto también le causaron un profundo dolor al Señor. Esto también lo podemos ver en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16. En el primer siglo los romanos arrasaron Jerusalén y Dios lo permitió. Eso lo vemos en el libro de Mateo 23, versículos 23, y en el capítulo también 24, versículo 2.
Pero después de eso, Dios no ha favorecido ni castigado a ningún grupo étnico. A su vista no hay preferencia entre los judíos y los no judíos. Esto también lo podemos ver en el libro de Romanos 10, versículo 12 de la versión Dios habla hoy. Aunque Dios jamás ocasiona el sufrimiento, a veces lo permite durante un tiempo, y esto también lo podemos leer en el libro de Santiago capítulo 1 versículos 13 y en el libro también de Santiago capítulo 5 versículo 11. La Biblia indica sin rodeos que es el diablo y no Dios quien está gobernando el mundo. Esto lo leemos también en el libro de Lucas capítulo 4 versículos 1, 2 y 6. Y también podemos ver en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 21, podemos ver dos observaciones que están basadas en la Biblia que nos ayudan a entender por qué Dios no impidió el holocausto. El hombre aquí, como estábamos mencionando, ha abusado del libre albedrío. ¿Verdad? El Señor puso a Adán y a Eva como hombres en el Edén, ¿verdad? Y dio el Señor instrucciones para que ellos las obedecieran, para que ellos las ejecutaran, para que las pusieran por obra. ¿Y qué sucedió dentro del libre albedrío? Porque Dios no crea robots, pues igual a Adán y Eva les dio ese libre albedrío de poder tomar decisiones y de tomar la decisión de obedecer, y sin embargo pues no sucedió así, y ahora vemos y estamos viviendo partes de las consecuencias que esto acarreó. Y de igual manera nosotros somos los propiciadores de toda la violencia, de toda la maldad que hay al no ser obedientes con la palabra del Señor. Mucha gente nos dicen, es que ¿por qué se está pasando esto en tal lugar? ¿Por qué está muriendo tanta gente? ¿Por qué no hay de comer? ¿Por qué? Infinidad de preguntas. Y todas esas preguntas, lastimadamente, muchas personas quieren culpar a Dios, pero nunca se sienta nadie a pensar o a meditar que en realidad nuestras acciones tienen una reacción. Y la reacción de las decisiones que nosotros tomamos pues van a tener consecuencias. Así y muchas veces no pensamos que las consecuencias que nos vienen son consecuencias malas, son consecuencias de desastre, de violencia, de una mala, hasta empezando por una mala respuesta, por una mala interpretación. Entonces aquí vemos que nosotros somos los que hemos propiciado también parte de todo lo que está aconteciendo en el mundo, porque no nada más somos nosotros, ¿verdad? Las malas decisiones las hacemos todos, cristianos o no cristianos, porque Dios nos ha dado ese libre albedrío para poder decidir y tomar buenas decisiones, pero todavía estamos a tiempo de leer la palabra, de volver al camino del Señor, de retomar la senda antigua y hacer buenas decisiones consultando la guianza del Espíritu Santo para que nuestra vida sea mejor. Podemos tener una vida feliz, pero tenemos que ser también obedientes a la palabra del Señor. Aquí también en el libro de Job 22, capítulo 22, del 1 al 30, precisamente habla de eso. Habla de la consecuencia de hacer malas decisiones, y esto se los menciono porque yo creo que no es válido estarles echando la culpa al Señor de todo lo que acontece o de todo lo que nos sucede, porque cuántas veces nos sentamos a preguntarle, Señor, estoy pensando esto, ¿te agrada? Señor, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, ¿te agrada? ¿Estás de acuerdo? ¿Tú qué piensas? ¿Me puedes ayudar? Nunca le pedimos opinión para nada. Le preguntamos a una o que otra gente, ¿verdad? Pero a veces, y dice la palabra de Dios que en la multitud de consejo hay sabiduría, pero también tenemos que tener la sabiduría de saber con quién vamos a pedir el consejo, ¿verdad? Y ese de los primeros es el Señor. Y pues esas son causas de las que han estado
propiciando toda la maldad en esta tierra, Nori. Y es triste. ¿Tú qué nos puedes comentar acerca de esto? Fíjate, Yolis, que hablando acerca del holocausto como cristianos, muchas veces nos sentimos como que eso no tiene nada que ver con nosotros. Pensamos que somos ajenos y vemos, ay, pues una masacre como ha habido muchas otras en contra de otras naciones. Pero yo creo que nosotros tenemos una ventaja enorme, que es tener la palabra de Dios, la Biblia, y en el Salmo 83, versículos 4 y 5, hay una parte que impacta nuestros corazones porque es algo que se ha venido repitiendo desde el inicio de la historia del pueblo de Israel. Y dice, vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación, destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Efectivamente, esta fue su decisión unánime, firmaron un tratado de alianza en tu contra. Y se está refiriendo al pueblo de Israel, en contra de Israel. Aquí David, el rey David, al escribir este salmo, estaba describiendo la situación que no solamente con Hitler en el Holocausto, sino que hasta incluso en nuestra época se sigue repitiendo. Lo que tú dices, Yoli, es tan importante porque muchas veces creemos que todo es castigo de Dios y no, ¿verdad? Muchas veces son consecuencias de las decisiones que tomamos. Dios nos puede perdonar, pero las consecuencias las tenemos que llevar y aún así Dios nunca desaprovecha una herida. Incluso la palabra de Dios dice en Isaías que cuando hay juicios de Dios sobre la tierra es para enseñarle a los hombres la justicia de Dios. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de aprender justicia. Algo muy interesante también acerca del holocausto y cómo nosotros como cristianos tendemos incluso hasta a culpar, ¿verdad? A veces a la nación de Israel por haber pasado toda esa crueldad y decimos, ay, pues es que le tenían mucha envidia porque estaban prosperando mucho. Hay muchas cosas que se pueden decir. Lo cierto es que a partir del holocausto el pueblo de Israel se extendió a muchos lugares de la tierra y actualmente está retornando a su nación. Entonces, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, nos habla de un pasaje es el pasaje de los huesos secos. Y nosotros como cristianos, Dios y el Espíritu Santo nos da mucha enseñanza en este pasaje en un sentido espiritual, pero en el sentido en el que fue escrita la palabra de Dios, estos huesos secos estaba refiriéndose a la nación de Israel como país, como nación. Y yo quiero leértelo, Yoli. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Al leer esto, Yoli, hablándolo acerca de la nación de Israel y recordar todas las escenas que vemos y que vamos a ver en un momento más, de todos los horrores que hubo en el Holocausto, nosotros podemos recordar en qué condiciones dejaron a esas personas, quitándoles toda su dignidad, y realmente era como un valle de huesos, era lo que nosotros podíamos ver. Y sigue diciendo Ezequiel, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Estaba Dios preguntándole a Ezequiel, ¿podrán vivir? Pues cómo se le va a decir que no a Dios, ¿verdad? Ay, pues no creo. Entonces mejor hizo algo muy sabio, digo, tú lo sabes. Muchas veces nosotros no nos atrevemos a decir, ¿verdad?, lo que tememos, pero Dios lo sabe todo. Y dice, entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Me dijo luego, hijo de hombre, esto es en el versículo 11 y quiero que lo marquen por favor en su Biblia para que vean de quién está hablando. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron
pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Yo creo que al final del Holocausto, yo creo que los sobrevivientes de este horror, yo creo que era lo que pensaban, que ya no había opción para ellos de vivir. Se encontraron sin nada en lo absoluto, hablando materialmente, incluso sus familias. Vemos los niños del Holocausto, cómo quedaron totalmente separados y años después estuvieron reencontrándose. Pero yo creo que era lo que pensaban, o sea, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, ok, ya vivimos, ya estamos en este punto, pero ¿qué sigue? Pero algo muy hermoso, y es que Dios es fiel. Amén. Lo más importante, pienso, es algo muy personal. Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, y Dios lo cumple, y Dios es fiel. Y algo que a nosotros como pueblo cristiano nos debe de animar es que si Dios ha sido fiel al pueblo, a la nación de Israel, Dios también lo va a hacer con nosotros. Dios va a ser fiel con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Él no puede mentir. Y si algo dijo Dios sobre esos huesos secos, es en el versículo 37 del pasaje que estamos leyendo. Dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y yo creo que el cumplimiento tan perfecto y hermoso de esta promesa, pues lo vemos ahora, ¿verdad? De ver cómo Israel se constituyó como un estado próspero, y cómo Dios sigue siendo fiel. Y lo que nos alienta a nosotros es que así como Dios sigue siendo fiel con Israel, Dios también va a seguir siendo fiel con nosotros como sus hijos. Así es, Nori. Es bien importante hablar de este tema porque muchas personas dicen, bueno, pues si a nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no nos interesa. Sí son cosas que nos tienen que interesar. Si amamos al Señor, tenemos nosotros, por ende, sentir ese mismo amor por nuestros semejantes. El pueblo de Israel son nuestros semejantes. No podemos estar hablando mal o maldiciéndolos, porque también la misma palabra del Señor volvemos y les recordamos lo mismo que decimos en el programa pasado. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? El que te maldiga será maldecido y el que te bendiga será bendecido. Entonces es mejor bendecir. Si somos cristianos de aquí, de adentro del corazón, tenemos que bendecir. El Señor en ningún momento nos desea mal. El Señor en ningún momento quiere lo mal para nosotros. Él pide obediencia y nosotros al amar al pueblo de Israel estamos obedeciendo. Hay una serie de videos en estos días que estaba buscando acerca del Holocausto para hacer en conmemoración a este día. Una de las cosas fue que pues estuve viendo, hay unas imágenes tremendas que realmente las pueden buscar ustedes ahí en su casita, en el internet, porque no las podemos pasar porque son tan fuertes, son tan tremendas, y uno no puede decir, bueno, pues es que como dice uno que el Holocausto y las cosas que están pasando, sí, las cosas que están pasando ahora también son cosas tremendas, también son cosas que les es robada la dignidad a las personas, que les es robada su privacidad íntima, muchas cosas. Pero es importante reconocer, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estar siempre con un corazón sensible, no nada más para este pueblo, sino para todas las cosas que están pasando a otras personas. Y un video que me encontré de unas imágenes que fue lo más suavecito, por así decirlo, no porque haya sido algo muy excelente lo que pasó, no, lo más suavecito, para que la gente tenga cuidado por algunas cosas en pantallas, gente que sea sensible. No estamos poniendo cosas fuertes, pero gentes que son muy sensibles o que haya niños, tengan cuidado, prepárense por favor. Vamos a mostrar este video, son unas fotografías y el video se llama El álbum de Auschwitz. Estas fotos son tomadas del museo precisamente de Auschwitz, que
Si tienen alguna oportunidad de buscar en internet, que también ahora ya hay visitas virtuales a este museo para las personas que no tengan la oportunidad de viajar y de conocerlo. Y pues vamos a pasar este video, estén atentos y tomen nota de todo lo que vamos a estar viendo. Adelante con el video, gracias. Auschwitz-Birkenau fue el centro de exterminio más grande que crearon los nazis. Se ha convertido en el símbolo del Holocausto y del mal premeditado y extremo de nuestra época. El álbum que aquí presentamos es conocido como el álbum de Auschwitz y es la única evidencia visual que se conservó del proceso de asesinato masivo llevado a cabo en ese campo. El álbum es único y no se conoce ningún otro similar en todo el mundo. El mismo documenta en fotografías, desde todos los ángulos y direcciones, la llegada a Auschwitz, la selección de aquellos destinados a una muerte inmediata y de los pocos enviados a trabajos forzados, la confiscación de sus bienes y la preparación de la liquidación física de un transporte de judíos. Este transporte de judíos húngaros de la zona de Carpato-Rutenia llegó a la rampa del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau en mayo de 1944. En las fotos observamos los hombres, mujeres y niños saliendo del hacinado tren, traumatizados y atemorizados después del horroroso viaje. Ninguno tenía la menor idea de haber sido traído a una fábrica de muerte y de que solo unos pocos iban a sobrevivir. Elie Wiesel, el sobreviviente laureado en 1986 con el Premio Nobel de la Paz, describió su llegada como adolescente a Auschwitz. A cada metro, aproximadamente, un hombre de la SS nos apuntaba con su arma. Seguimos de la mano a la multitud. Hombres a la izquierda, mujeres a la derecha. 8 palabras pronunciadas con indiferencia, sin emoción. 8 simples palabras. Por una centésima de segundo, eché un fugaz vistazo a mi madre y hermana moviéndose hacia la derecha. Las vi desaparecer en la distancia mientras seguía caminando con mi padre y los otros hombres. No sabía que en ese lugar, en ese momento, me estaba despidiendo de mi madre y de mi hermana para siempre. El proceso de selección ejecutado por médicos y guardianes de la SS se realizaba las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, mientras un tren tras otro descargaba su cargamento humano. La mayoría de los judíos era enviada a la muerte. El lugar para desnudarse en las cámaras de gas no era suficiente para las masas de judíos húngaros que arribaban a diario a Auschwitz en el verano de 1944. Por lo tanto, debían aguardar hasta que las salas estuvieran en condiciones de absorberlos. El lugar de espera más común era la arboleda cercana al crematorio, que muy pronto convertiría sus cuerpos en cenizas. Se les ordenaba permanecer sentados entre los árboles y esperar por más instrucciones. Esos eran sus últimos momentos de tranquilidad antes de ser llevados a las cámaras de gas y asesinados. Se ha dicho que nunca habrá alguien tan inocente como las víctimas en el umbral de las cámaras de gas. La SS mantenía a las víctimas en la más completa ignorancia sobre cuál iba a ser su destino. Se les decía que antes de ingresar al campo debían lavarse y desinfectarse. Muy pronto iban a descubrir que las supuestas salas de baños eran en realidad cámaras de gas herméticamente cerradas. Una minoría de los judíos era elegida para realizar trabajos forzados. Sus posesiones personales eran confiscadas, sus cabellos rapados y un número de registro tatuado en su brazo izquierdo. Así lo rememora Primo Levi. Por primera vez tomamos conciencia de que nuestro lenguaje no poseía las palabras para expresar esa ofensa, la demolición de un hombre. Es imposible caer más bajo que esto. Nada nos pertenece. Nos han quitado nuestras ropas, nuestros zapatos e incluso el cabello. Si hablamos, no nos escucharán. Y si escuchan, no nos entenderán. Incluso nos dejarán sin nuestros nombres, y si quisiéramos conservarlos, deberemos encontrar la fortaleza para hacerlo. Es en esta forma que uno puede comprender el doble sentido del término campo de concentración.
La tarea de clasificar las posesiones que los judíos traían a Auschwitz estaba a cargo de prisioneros judíos forzados a recoger los bultos y seleccionar el contenido que luego era enviado a Alemania. Al término de la tarea de selección, la mayoría de los antiguos propietarios ya estaba muerta. No ha quedado ningún recuerdo en las anotaciones del campo de los hombres, mujeres y niños considerados carentes de valor a su arribo. Este álbum es el único testigo de la suerte que corrieron. El álbum de Auschwitz fue descubierto después de la guerra por Lili Jacob, una superviviente del transporte que aquí se retrata. Lili lo encomendó a Yad Vashem, sabiendo que su trágico contenido será salvaguardado para la posteridad y compartido con las generaciones por venir. Gracias por estar con nosotros, por permanecer ahí, por seguir viendo estas imágenes, por seguir escuchando lo que estamos hablando acerca de esta celebración que es la semana que entra, en recordación, en conmemoración del Holocausto. Y haciendo memoria de esto, ¿verdad? También queremos enviar un saludo muy especial a todos los judíos, a Israel, a Jerusalén, todas las personas que son descendientes de judíos. Queremos dejarles saber que nosotros, como seguidores de Cristo, como un pueblo que amamos al Señor, que le bendecimos, les amamos, que estamos constantemente orando por ustedes, que no nos es de caso omiso el ignorar de nada todas las cosas que están aconteciendo a esta tierra, a su país, a su pueblo, a su comunidad. Les amamos y les bendecimos en el nombre precioso del Señor. Y bueno, pues les voy a leer un poco aquí acerca de lo que estuvimos viendo también. Dice, los judíos representaban para los nazis todo lo que consideraban erróneo, como el concepto de la igualdad humana basada en la creencia que todos los seres humanos fueron creados a semejanza de Dios. Qué idea tan errónea, preconcebida, de malas fuentes, influenciada por el enemigo, definitivamente, porque no hay nada malo que no pueda ser influenciado por el enemigo. Y luego aquí dice, asesinaban a los judíos, y el asesinarlo significaba liquidar a la civilización moderna para reemplazarla por una visión de un mundo racista nazi, antisemita, totalitaria y brutal, paralelamente a los millones de seres humanos que debían desaparecer de la faz de la tierra por el mero hecho de tener un antecedente judío. Muchos otros indeseables para los nazis deberían de ser perseguidos, esclavizados o asesinados. Y bueno, pues ahora en estos tiempos ya no estamos hablando de un pueblo nazi, estamos hablando de sectas que son influenciadas por el mismo demonio, que están en persecución del cristianismo, en persecución del pueblo judío, y que no nada más quieren arrasar con ellos, sino que quieren arrasar y conquistar con esa malévola maldad y criminalidad a todos los países y a todas las gentes que amamos al Señor, para ellos forzarnos a convertirnos a sus creencias islámicas. Y pues verdaderamente nosotros sabemos qué es el Dios, quién es el Dios en que nosotros estamos confiando. Y bueno, pues ahora para entrar también a nuestra segunda parte, Nori, ¿qué te parece y qué les parece ahí a ustedes en casita si vamos a un video musical? Y no se vayan, quédense con nosotros. Gracias. Gracias por permanecer con nosotros después de este precioso canto interpretado por la Orquesta Berseba de Chihuahua, Chihuahua. Pues ahora vamos a esta segunda parte del programa, igual con Nori González, que ella viene de parte de la Fundación Nacional Judía y en sus siglas en inglés JNF. ¿Qué es esta fundación, Nori?
Bueno, esta fundación, como lo hemos venido platicando en estos últimos programas, es la fundación, es la organización que se dedicó en un inicio para comprar la tierra que hoy forma el Estado de Israel. Una vez que Israel se establece como nación, entonces a partir de ahí es la que da el soporte a toda la infraestructura, gran parte de la infraestructura que se requiere para ayudar a que todos los judíos de todo el mundo puedan regresar a su tierra y ahí poder empezar una nueva vida, pero con toda la infraestructura que se requiere, comunidades, fuentes de empleo, en desarrollo, investigación. Eso hace esta organización. Y sobre todo, ahorita que estamos recordando el Holocausto, es importante ver lo que era Israel, lo que comentábamos en el segmento anterior, y lo que es hoy. Ahora Israel es una potencia en tecnología. Yo creo que a nosotros como cristianos y a cualquier persona le debe de emocionar ver cómo quedó durante la Segunda Guerra Mundial, al ver las imágenes tan crudas del Holocausto, ver cómo quedaron esas personas sin esperanza, sin nada absolutamente, sin nada de recursos, pero cómo confiando en un Dios fiel, Dios puede hacer de eso pequeño una nación grande y poderosa. Entonces, sobre todas las cosas, al estar recordando el Holocausto, yo creo que nos ayudaría mucho si pensáramos, ese Dios que ayudó, el Dios del pueblo de Israel, es mi Dios, es mi Padre. Si Dios lo pudo hacer con el pueblo, con una nación, Dios lo puede hacer contigo que me estás viendo y que a lo mejor estás pasando una situación y te sientes sin recursos, te sientes solo, Dios lo puede hacer. Y mira, Yoli, algo importante, esta fundación es una organización que no está afiliada a ninguna denominación. No es una organización cristiana, es una organización secular. Y mucha gente nos ha preguntado, ¿por qué ustedes apoyan a una organización que no es cristiana? Y bueno, yo les respondo con una pregunta. Si tú ves a alguien que necesita ayuda, que tiene hambre, le preguntas a lo mejor si es cristiano o no, para saber si ayudarlo o no. Pues yo creo que no lo hacemos, ¿verdad? Sí, algo similar como al buen samaritano, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Nosotros muchas veces tenemos en nuestra mente la idea de que al que no es cristiano no se le ayuda. No, ¿verdad? Nosotros ayudamos a toda la gente, pero mucha gente evangélica, cuando se habla de la nación de Israel, tienen esos prejuicios de, si son judíos pero no son cristianos, no hay que ayudarles. O si son judíos y si son cristianos, a esos sí, nada más a esos. Pero en realidad, ¿por qué hacemos esa distinción con el pueblo de Israel si no la hacemos con ninguna otra persona? Entonces, algo que tú comentabas ahorita, Yolis, muy importante, es que parte de los principios y de los valores que nos enseña la palabra de Dios, que nos enseña la Biblia, es que todos los hombres somos iguales. Delante de Dios, dice la palabra de Dios, no hay judío ni griego, esclavo ni libre. Entonces, todos, por el simple hecho de ser seres humanos y que tenemos el soplo de vida de Dios en nuestro ser, tenemos un valor increíble. El pueblo de Israel, ellos como nación lo inculcan con sus niños desde pequeños, de que cada ser humano es muy importante, que cada ser humano tiene un valor increíble. Entonces, muchas veces hay gente que me dice, no, es que los judíos no aman a Jesús o no aceptan a Jesús. Pero yo quiero hacerte un poquito de historia, Yoli. Fíjate, el pueblo de Israel ha recibido los peores horrores, los ha sufrido por causa de personas que han concebido de una manera errónea el cristianismo. Vamos a poner un ejemplo. Si nos trasladamos a la Inquisición, lo primero que veía un judío era una cruz, matándolo, haciéndole los peores horrores, ¿verdad? Allá en España. Si nos decimos, bueno, esa fue la iglesia católica, no, espérense, también la iglesia protestante,
¿verdad? Martín Lutero, que fue un hombre que Dios utilizó para mostrarnos que la salvación es por fe, pero desafortunadamente, como muchos de nosotros, cuando a veces dejamos que ideas que no vienen de Dios se vayan penetrando en nuestra mente, unos días antes de morir, su última publicación fue Los judíos y sus mentiras. Y esa publicación fue la que tomó Hitler como base para el Holocausto, solo le agregó 2 puntos de los que él marcaba. Entonces, en la iglesia protestante evangélica cristiana en Europa, también hizo horrores con el pueblo judío. Hubo comunidades completas que los encerraban en las sinagogas y los quemaban vivos por esas ideas erróneas, ¿verdad? El diablo dice en la palabra de Dios que viene a robar, matar y destruir. Entonces nosotros tenemos que romper con toda esa influencia y empezar realmente a amar a las naciones, como nos dice la palabra de Dios. Y no solamente al pueblo de Israel, todas las naciones fueron una idea de Dios y fueron una idea hermosa de Dios. El pueblo judío en particular, hay una parte en la palabra de Dios que nos dice que Dios mismo arde su amor por Jerusalén, porque es una idea, fue un ejemplo que Dios tomó para enseñarnos lo que Él puede hacer con un pequeño puñado de personas que se atreven a confiar en Él. Y tú y yo les podemos ser parte de ese puñado de personas que se atreven a confiar en Dios. Ahora bien, hay un pasaje en Isaías capítulo 14, versículos 1 y 2, que dice de la siguiente forma, dice, pero el Señor tendrá misericordia de los descendientes de Jacob. O sea, está hablando de Israel como nación. Y una vez más elegirá a Israel como su pueblo especial. Lo hará regresar para que se establezca otra vez en su propia tierra. Y gente de varias naciones vendrá para encontrarse con ellos y unirse al pueblo de Israel. El siguiente versículo, el versículo 2, fíjate lo que dice Yolis, las naciones del mundo ayudarán a que el pueblo del Señor regrese. Y los que vengan a vivir en su tierra lo servirán. Los que conquistaron a Israel, ellos mismos serán capturados e Israel gobernará a sus enemigos. Pero si te fijas aquí dice, las naciones del mundo ayudarán a que el pueblo del Señor regrese. Esta fundación, la Fundación Nacional Judía, tiene representación en todo el mundo, en todos los países del mundo. Si pueden encontrar en Inglaterra, en Australia, está la parte de Estados Unidos, en México no hay, pero es a través de la de Estados Unidos. Pero si te fijas, es el cumplimiento perfecto que Dios hace, es como hay tantas organizaciones a través de todo el mundo haciendo que se cumpla la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres ser parte del cumplimiento de esta palabra de Dios, tú puedes apoyar al pueblo de Israel, puedes orar. Yo creo que una de las causas de tanto horror en nuestra tierra es que tal vez no presentamos delante del trono de Dios todas las peticiones y toda la necesidad que hay, porque Dios escucha a sus hijos y responde. Entonces tú puedes hacerlo y puedes hacerlo a través de esta fundación, a través de los distintos proyectos. Y cómo no, nos vamos a ver un corte, un pequeño video para recordar un poco acerca de lo que esta fundación realiza, de todos los trabajos que realiza. Vamos. Gracias por estar al pendiente de estos videos que estamos transmitiendo y déjenme decirles rápidamente. Ya saben que tenemos en pantalla el número, la línea de oración para recibir nosotros sus oraciones y apoyarles en oración en cualquiera que sea su necesidad. Y también para decirles que tenemos aquí en el canal 38 unos libritos que se llaman Ama al pueblo judío. Son tipo trataditos que nos dan una historia breve del pueblo de Israel y que nosotros podemos compartirle a las personas para ir educando, para ir enseñando de lo que estamos hablando acerca de lo que es la historia de Israel y por qué debemos de amarlo y por qué debemos de bendecirlo. Y bueno, Nori, pues ahora seguimos también con unas escrituras que nos quieres compartir. Así es, ahorita
que hablábamos acerca de la fidelidad de Dios y de cómo Dios ama y está en el corazón de Dios el pueblo de Israel, en Zacarías 8:2 dice, el Señor de los ejércitos celestiales, dice, mi amor por el monte de Sión es intenso y ferviente y me consume la pasión por Jerusalén. Mis amigos judíos cierta ocasión nos preguntaban a mi esposo y a mí, ¿y ustedes por qué quieren ayudar a Israel? Ellos estaban muy extrañados porque aunque hay muchas personas hispanas apoyando a Israel, realmente no lo hacen directamente, lo hacen a través de ministerios que tienen su base en Estados Unidos, entonces realmente no se toma como una aportación directa de origen hispano, mexicano, de cualquier país latinoamericano. Y la respuesta que les dimos en esa ocasión es, si algo arde en el corazón de nuestro Padre, debería de arder también en nuestro corazón hacia el pueblo de Israel. Lo que le apasiona a Jesús debería de apasionarnos a nosotros como sus hijos. Y créanme que a Dios le apasiona el pueblo de Israel. Murió tanto por ellos como por ti y como por mí. Entonces es algo muy, muy hermoso, Yolis, que tenemos. Así es, Nori. También tenemos aquí otro versículo para compartir con ustedes que se encuentra en Romanos, capítulo 3, versículos del 1 al 2, y dice, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Y pues ahora vamos también con otro versículo, Norita, para dar término también al programa. Claro que sí, la palabra de Dios dice, debido a que amo a Sión, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Y miren, ahorita que hablábamos de todos los horrores que hubo en el Holocausto y de cómo Dios ahora levantó de ese valle de huesos secos una nación bien poderosa, una nación que tiene lo mejor en tecnología, en ciencia. Recuerden la historia de esta escultura. Esta escultura está hecha con restos de un misil tipo Qassam, algo que iba a destruir esta nación. Cómo fue convertido en algo hermoso y cómo es convertido en algo útil y que apoya para la supervivencia del pueblo de Israel. Entonces yo les invito a que ustedes, cuando se sientan en el peor holocausto de su vida, se acuerden de Israel y se animen a confiar en el Dios Todopoderoso. Así es una invitación muy hermosa y pues no olviden, estamos sembrando, estamos hablando, vuelvo y repito, de siembra, una siembra en tierra fértil. Y de igual manera que este ministerio es sembrar en tierra fértil, también lo es sembrar en Canal 38, donde también recibimos sus donativos para seguir continuando hacia adelante, avanzar a esas almas que necesitan del Señor, que necesitan escuchar estos mensajes, que son de crecimiento, que son de edificación para sus vidas, que traen paz, que traen restauración y que sobre todo estamos promoviendo el nombre del Señor Jesucristo para que haya paz en sus vidas. Y bueno, pues ya para ir cerrando este programa vamos a hacer una oración. Aquí tenemos las peticiones que ustedes nos han hecho desde su casita y Nori, te invito a que por favor oremos por ellas. Claro. Y también para orar y bendecir el pueblo de Israel. Muchas gracias, Nori, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes en el lugar donde se encuentren por haber estado con nosotros. Recuerden que nuestra línea de oración está abierta y pueden continuar llamándonos para pedir información de cualquier cosa que necesiten y para pedir oración en cualquier circunstancia que estén atravesando. Nori, por favor. Claro que sí. Señor Jesucristo, en esta hora ponemos delante de ti estas peticiones. Sabemos que tú todo lo puedes hacer, que para ti no hay imposible,
Y en esta hora, Señor, llevamos delante de tu trono las peticiones que tenemos escritas aquí, Señor, y te pedimos que tú intervengas de una forma sobrenatural para que tu nombre sea glorificado y que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones de todas las personas que han estado llamando, necesitando, Señor, de tener esperanza, una nueva esperanza y fe en ti. Gracias, Señor, te damos porque sabemos, Señor, que tú respondes todas las peticiones, que para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde bendecir a esta tierra, bendecir a nuestra nación también de Estados Unidos. Invitamos también a todas las personas que vayan al Día Nacional de Oración también, que Canal 38 también estamos promoviendo. Este es un canal que promovemos la palabra de oración, que promovemos la palabra del Señor y que promovemos los valores que nos van a llevar a una vida de bendición y de alegría. Muchas gracias, Nori, por haber estado con nosotros. Gracias por este espacio, Yoli. Pues Dios les bendiga y muchas gracias. Bendición.